Muy bien, prepárate. Ha llegado el momento de estudiar a las áreas. Comenzando entonces por la figura elemental, estudiaremos ahora las fórmulas involucradas con el cálculo para el área de un triángulo. Pero antes de pasar directamente a las fórmulas, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de área. Tiene otros sinónimos: área, región o superficie. Dado un plano cualquiera, por ejemplo el plano de la pizarra, si tomamos una porción de ese plano, delimitamos una región, esa línea se llamará contorno. Los puntos que están adentro pertenecen a la región interior. El contorno más la región interior, todo esto es el área. Como magnitud, toda área se mide en unidades cuadradas: metros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. Unidades de longitud al cuadrado. Bien, como sabemos que el triángulo tiene diversas formas de clasificarse, para cada uno de ellos vamos a ver una fórmula particular. Sin embargo, la fórmula estándar o la fórmula más conocida es la primera, en la cual decimos que el área se calcula como la longitud de la base por la altura. En este caso hablamos de un triángulo acutángulo. En un triángulo acutángulo, las tres alturas caen dentro del triángulo. Recordemos que la altura es aquella línea que parte de un vértice y llega de forma perpendicular a un lado. En un triángulo acutángulo podemos utilizar cualquiera de estas alturas. Puede ser una altura desde aquí o desde aquí. Si esta es la altura, esta será la base. Si esta es la altura, esta será la base, y si esta es la altura, esta será la base. En un triángulo rectángulo ya tenemos aquí una perpendicular. Podríamos decir que esta sería la altura y esta sería la base. Si es así, el área se calcula base por altura sobre 2, A por B sobre 2. Pero si decidimos que nuestra base es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, la altura tendrá que salir desde este vértice. Si esta es la altura, base por altura sobre 2. En un triángulo obtusángulo hay dos alturas que caen fuera del triángulo. En este caso, esta altura está cayendo en la prolongación de este lado. Así trazaré la altura para este lado. Entonces esta será mi base y esta será la altura. Otra vez, base por altura sobre 2. Si tenemos un triángulo equilátero, recordarás que en el triángulo equilátero los tres lados son iguales, además de los tres ángulos medir 60 grados cada uno. El área se calculará la longitud de ese lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 entre 4. Y finalmente veremos una fórmula general que aplica para cualquier tipo de triángulo. Es la llamada fórmula de Herón. La fórmula de Herón está relacionada con el semiperímetro de un triángulo. Sabemos que el perímetro del triángulo es la suma de los tres lados, entonces el semiperímetro será la suma de los tres lados entre 2. Semi significa mitad. Entonces, si yo tengo un triángulo cuyos lados son conocidos, yo puedo calcular su semiperímetro. ¿Cómo calcularé el área? El área se puede calcular con esta pequeña formulita. El área será la raíz cuadrada de el semiperímetro, este valor, multiplicado por tres factores. Cada factor es el semiperímetro menos cada uno de los lados. Semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Esa formulita puede asustar un poco, pero en algunas ocasiones es muy útil. Muy bien, veamos ahora algunas aplicaciones. Bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo donde podrás pensar que aquí falta la base y falta la altura. Pero como podrás recordar, en la teoría habíamos visto que los catetos son mutuamente entre sí base y altura. Es decir, si esta es la base, esta será la altura. Pero si esta es la base, esta será la altura. En otras palabras, el área en un triángulo rectángulo se calcula el producto de catetos entre 2. Área 6 por 8 sobre 2. Quiere decir que el área será 24 ¿qué? Centímetros cuadrados. Bien, este problema es parecido, sin embargo no tengo el otro cateto. Si tuviera este cateto ya haría lo mismo. Tengo esta base, también podría calcular la altura. De estas dos opciones, la primera es la más sencilla, puesto que utilizaré el teorema de Pitágoras. Llamaré x a s y utilizaré Pitágoras, que diré que 5 al cuadrado más x cuadrado es igual a 13 cuadrado. Entonces 25 más x cuadrado igual 169. Si despejas, x cuadrado te sale 144. Significa que x vale 12. Que por cierto es un triángulo pitagórico que deberías recordar, de 5, 12 y 13. 5, 12 y 13.
Teniendo ya el otro cateto, podría calcular directamente el área, así como hace rato. El área será 5 por x, que vale 12. 5 por 12 sobre 2, y eso me da un valor de 30. ¿30 qué? Metros cuadrados. Muy bien, en este problema voy a tener que utilizar los triángulos rectángulos notables. Tenemos el de 45 y el de 53. Como recordarás, en un triángulo rectángulo de 45 y 45, triángulo isósceles, los catetos son iguales, y siendo la hipotenusa 4 raíz de 2, quiere decir que ambos catetos deben medir 4. Desde aquí hasta acá. Olvidándome ya de este triángulo y pasando al triángulo de 37 y 53, sabré que a 53 se le opone como 4. Si acá es directamente 4, quiere decir que esto será 5, y que se le opone a 37 será como 3. Significa que esto es 3. Como podrás observar, en todo este triángulo, el cual me pide calcular su área, yo utilizaré esto como base y esta como altura. Quiere decir que el área se calculará la base, que es 7, por la altura sobre 2. Eso nos da un valor para el área igual a 14. ¿14 qué? Bueno, en este caso no tengo unidades, serán unidades cuadradas. Muy bien, para resolver este problema necesitaré recordar el triángulo notable de 30 y 60. Si puedes recordar, el triángulo notable de 30 y 60 está en esta relación. A 30 se le opone la mitad de lo que es la hipotenusa, y a 60 se le opone esa mitad por la raíz de 3. Entonces esto es como si fuese 2k. Esto es 2k, pero ese 2k es 12. Significa que k vale 6. 6 por 2, 12. Si k vale 6, ya tengo este de aquí, que mide 6. Y también tendré este otro cateto, que será 6 por la raíz de 3. Una vez más tengo un triángulo rectángulo, tengo los catetos, ya tengo el área. El área será producto de catetos sobre 2. Simplificamos por aquí, me queda 3. 3 por 6, 18. 18 raíz de 3. 18 raíz de 3, ¿qué? Metros cuadrados. Esa será el área. Muy bien, para calcular el área aquí tenemos que darnos cuenta de una particularidad. Te doy como sugerencia, siempre que tengas esta figura en problemas geométricos, este lado igual a este lado y este ángulo es 60 grados, aquí se forma una figura especial. Si tú unes estos puntos, quiere decir que ese triángulo es isósceles. Si este triángulo es isósceles, la única condición para que se cumpla eso es que estos dos ángulos sean de 60. ¿Por qué? Si tú a este le llamas x y a este le llamas x, la suma de todos los ángulos tiene que ser 180. Entonces 2x más 60 tiene que ser 180. Pasa este a restar, 2x igual 120, y x será 60 grados. En otras palabras, cuando tengas una figura de esta forma, esto será un triángulo equilátero. Dicho lo anterior, si tenemos esta figura, estos son iguales, significa que este tercero también tiene que ser igual. Estamos hablando entonces de un triángulo equilátero. Y sabemos que para calcular el área en un triángulo equilátero basta utilizar esta fórmula. Solo reemplazamos, el área será igual el lado, puede ser cualquiera de ellos, obviamente, el lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Esto es 4, se cancela como este 4, significa que el área vale raíz de 3, ¿qué? Metros cuadrados. Muy bien, aquí tenemos un problema parecido, donde me dicen que el perímetro es 18. Si el perímetro es 18 y tú sabes que el perímetro es la suma de los tres lados, entonces 3 veces x tiene que ser 18. Eso significa que x vale 6. 18 entre 3. Cada lado debe ser 6 para que la suma de los tres sea 18. Muy bien, entonces al tratarse de un triángulo equilátero podríamos utilizar esta fórmula. Eso significa que el área será igual lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Y seguimos operando, esto es 36 raíz de 3 sobre 4. Simplificamos, le sacamos corte y me queda 9. Significa que el área tiene que ser igual a 9
raíz de 3, ¿qué? Centímetros cuadrados. Así de fácil.